Ahora le invito a que usted abra su Biblia, la tenga a mano. Y le pregunte al que está al lado, atrás, o a los que están ahí a su alrededor: ¿sos un cristiano de salón? Pregúntale, Seba, al Johnny: ¿sos un cristiano de salón? Hermana Rosa, ¿sos un cristiano de salón? En esta noche nos vamos a hacer muchas preguntas. Muchas. Las preguntas nos encaminan, no las respuestas, las preguntas que nos hacemos. Me salió el coach. Cómo nos preguntamos las cosas es lo que cambia nuestra forma de ver. Le preguntó al que está a su alrededor si es un cristiano de salón. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Cuando nos ponemos a pensar en esta pregunta y viendo la realidad de la iglesia, venimos saliendo de, no saliendo, ni siquiera se ha dicho nada que estamos saliendo de la pandemia, pero Dios ha permitido últimos 2 años que la iglesia entrara en una, porque es un tiempo para la iglesia esto, entrara en una reconsideración de las cosas que llevamos a cabo, de los trabajos que hacemos, de cómo hemos entendido el Evangelio, de qué es lo que entendemos del Evangelio, ¿sí? Y cuando nos remontamos al año 2020, ¿recuerda el año 2020? Marzo, ¿qué pasó? Se declara cuarentena, por lo menos en la Argentina, en varias partes del mundo ya había cuarentena. En Argentina se declara absoluta cuarentena por tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Amén. Y yo creo que eso fue para la iglesia específicamente un llamado de atención de Dios para con nosotros. ¿Sí? Porque cuando Dios quiere tratar con nosotros, aunque usted no lo crea, involucra mucha más gente e involucra indiscutiblemente al mundo entero. Cuando nosotros entendemos que nuestro llamado, el que Dios hizo, ¿recuerda cuántos son llamados? Se vaya, levanta la mano. Todos hemos sido llamados por Dios. Y cuando uno entiende que hemos sido llamados, lo que pasa a nivel mundo nos incluye. Dígame, incluye. Y tengo que ser consciente de esto, porque me incluye de alguna manera u otra, me incluye. Porque yo soy el reloj. ¿Sabe de qué? De Dios. Quien marca los tiempos de Dios en la tierra, quien marca los tiempos del reino de Dios en la tierra es la iglesia. Si bien proféticamente con Israel tienen que pasar cosas, porque es el pueblo de Dios original, la iglesia es el reloj y lo que mueve el tiempo de Dios para la tierra. Las profecías que vienen para la tierra. E indiscutiblemente todo lo que pasa en la tierra me incluye en un llamado de Dios para con la tierra. ¿Me entiende hasta acá? Yo lo hice remontar recién hasta el año 2020, porque desde ese tiempo, en este tiempo y lo que viene, en la iglesia tienen que pasar cosas. Diga, tienen que pasar cosas. Pero cuando decimos tienen que pasar cosas, pensamos y automáticamente, inconscientemente, en afuera de nosotros. ¿No le pasa? Fuera de nosotros, lo que tiene que pasar no pasa por mí. Y es un error pensar que lo que tiene que pasar no pasa por mí. Porque yo soy el reloj que marca el tiempo de Dios para la tierra.
¿Por qué cree que la iglesia está entrando en una reestructuración universal? Porque Dios está apurado. Y por más que usted esté apurado, si su reloj no se apura, ¿le ha pasado? Que usted está apurado por llegar a... pero el reloj, si no se apura, exactamente lo mismo pasa con Dios. Porque si bien Dios tiene todo bajo su gobierno, no me gusta decir bajo su control porque Dios no es ansiedad, bajo su gobierno, nada pasa en la tierra si los que están involucrados en la historia de la tierra no empiezan a caminar. ¿Amén? Es muy diferente cuando empezamos a pensar cuál es la injerencia que tengo en la historia. Ahora, ¿qué te respondió tu compañerito de banco cuando le preguntaste si sos un cristiano de salón? Imposible que nosotros, con la actividad eclesiástica, y no digo la actividad de Dios, la actividad eclesiástica que tenemos, llevemos a cabo la obra de Dios. ¿Usted cree que sí? ¿Puede ser posible? ¿Con 2 reuniones semanales? ¿Con un par de horas por día? Es por eso que debe cambiar nuestra mente, para que entendamos que 24 horas al día, 7 días a la semana, somos iglesia. Y no cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos hacemos otra cosa. Formamos el cuerpo de Cristo en unidad, somos iglesia. Pero nuestra actividad no debe de ser solamente 2 días a la semana, 2 horas, 3 horas. Cuando eso cambie en nosotros, nos veremos involucrados en la historia que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos han sido llamados? Acompáñeme a Juan. Juan capítulo 15. Versículo 16. Dice, ¿lo tiene? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y no os he puesto para que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Diga, fruto. Y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Y acá como que me está, no sé qué tiene que ver los frutos con el amor, pero bueno. Que os améis unos a otros. Diga, el amor es un fruto. Y se nota. No dijo que se nota. Diga, y se nota. Cuando Dios nos elige, es exactamente lo mismo cuando Dios te llama. ¿Recuerda? Dios, nosotros no lo elegimos a Dios. Pensamos que sí, yo un día me entregué al Señor. No, nos estamos equivocando. Nuestro lenguaje debe de cambiar. Nuestra religiosidad vocabularia debe de cambiar. Yo me entregué al Señor. No, te estás equivocando. Dios te eligió. Desde antes, desde lo eterno. Que entendieras este tiempo, el llamado de Dios para con vos, no quiere decir que vos
elegiste a Dios. ¿Pensaba eso? Diga, yo no elegí a Dios. Dios ya me eligió desde la eternidad. Cuando entendemos esas diferencias es cuando en nuestra mente vamos haciendo un clic. Porque son, no vamos a decir secretos, pero sí son cosas que debemos de ir entendiendo. Porque nos manejamos con Dios desde la necesidad. Y entonces desde donde yo lo necesito, yo lo busco. Desde donde yo lo necesito, yo lo llamo. Desde donde yo lo necesito, yo lo acudo. Y Dios dice, te estás equivocando de carril, tenés que transicionar, tenés que madurar y crecer. Porque necesito que desde el amor entiendas que te he llamado y yo te escogí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Hay alguna injerencia humana en eso? No tenemos que ver, diga, no tengo que ver yo con lo que Dios eligió hacer conmigo. Muchas veces pensamos que tenemos injerencia en eso. No la tenemos. Aunque muchas veces nos choquemos y nos volvamos a chocar contra la pared, Dios dice, no tenés injerencia en el llamado con el que yo te llamé, porque yo te elegí a vos para una tarea específica dentro de un propósito que es, ¿qué era? Eterno. No tenemos injerencia. Cuando creemos que la tenemos es cuando nuestro ego choca contra la voluntad de Dios. Nuestra voluntad choca contra los designios de Dios. Nuestra voluntad choca contra lo que Él ya determinó desde la eternidad. ¿No le ha pasado a mí nada más? ¿Le ha pasado? Porque pensamos que Dios nos necesita. No, Dios no nos necesita, Dios nos eligió. Y como no nos necesita, si no acudimos al llamado, no somos elegidos. Fácil. Cuando cambia nuestra forma de pensar y de ver las cosas con las que Dios nos está tratando, es que nosotros empezamos a menguar en nuestro ego. Porque Dios nos está pegando muy fuerte en el ego. ¿Le ha pasado? A mí me está pasando. Dios me pega justamente donde tengo que menguar. Justamente donde tengo que trabajar. Y no es que sea un golpe. Yo me choco contra... Yo me estoy chocando contra los límites del propósito de Dios conmigo en lo eterno. Yo me estoy lastimando sola contra las paredes del límite de Dios conmigo. ¿Usted cree que Dios es malo? No, Dios te va... No. Dios va a permitir que pasen y te pasen cosas hasta que entiendas. No es porque Dios sea malo, pero hasta que no entendamos nos vamos a ir chocando contra las paredes de los límites de nuestra tarea. ¿Le pasa a usted o solamente a mí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para, diga para. No es porque sí. O os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Desde dónde cree que teníamos que ir? Ese los he elegido y los he puesto para que llevéis desde lo eterno, diga, es de mi llamado eterno. Es desde lo que ya pasó para mí y para Dios. Desde esa posición, Él me ha enviado, diga, a este tiempo para que yo lleve fruto. Y pensamos que nos tenemos que ir a evangelizar
A las diferentes partes del mundo. No, Él ya te llamó, ya te envió. ¿A dónde cree que lo envió? Es donde usted está hoy, para que lleve fruto. Para que lleve fruto. El fruto que tenemos que llevar, ¿usted piensa que no está en nosotros? Somos la canastita de Dios. Somos la semilla que Dios eligió para esta tierra en este tiempo, que llevará fruto. ¿Me entiende? Pero no es mi fruto, es el que Dios depositó en mí para dar fruto en este tiempo. Obviamente será mi fruto cuando yo me alinee a la misma voluntad de Dios. No es que yo tengo que andar por la vida siendo bueno, repartiendo dádivas. No. Tengo que simplemente, como dice el versículo 18, creo que es, 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Porque cuando nos movemos desde el amor, es la entrega total de nuestra vida. No hay límites, no nos medimos a quién amamos y a quién no. Con quién somos benéficos y con quién no. ¿Usted piensa que puede elegir? No. Simplemente os mando a que deis frutos y que ese fruto sea el amor. Porque no hay otra cosa mayor para dar. Usted piensa, póngase en la posición de su hijo. Usted es papá, ¿no es cierto? ¿Qué habría más grande para su hijo que pudiera usted darle? ¿Posesiones, posición o amor? Si usted le diera posesiones y no le da amor, ¿su hijo estaría completo? Sí, dice. Qué interesado, eso es de la necesidad. No lo estaría, como nosotros no lo estaríamos. Póngale a su hijo a elegir entre qué quiere y va a ver que él 1000 veces elige que usted lo ame. No me ames tanto, decían algunos. Sanamente, no hostigando ni sobreprotegiendo, no, un amor sano, lo que la medida perfecta que necesita para ser, diga, para ser, el amor es identidad, diga, el amor es identidad, es una esencia, no es un sentimiento. Cuando nosotros amamos, estamos dando lo que somos. Y cuando nos movemos desde el amor, ya no necesitamos nada. No necesitamos que el otro sea recíproco. Pero cuando nos movemos desde la necesidad, sí necesitamos que el otro me devuelva el favor. Diga madurez. ¿Amén? Ay. Si nadie se llama, diga ay. Acompáñenme a Santiago 1. ¿Está entendiendo hasta acá? Santiago capítulo 1, versículo del 19 en adelante. A ver. Me voy a servir agua, por el otro día me dijeron que tomaba agua invisible. Vio que por ahí no, pero queda una gotita y sigo tomando. 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, diga para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántos se enojan rápido?
Sí. No sé por qué se ríen. Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué es entonces la ira? Para Dios, ¿qué es la ira? ¿Recuerdan cuando hablamos de la ira? Era un veneno, un pecado dice, no, es una emoción. Un veneno, ¿qué es un veneno? Es algo inmundo. Por eso habla Santiago ahí, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestro espíritu, vuestros cuerpos. ¿Qué dice? Vuestras almas, porque es lo que debemos redimir. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabe lo que es una palabra implantada? Es la palabra que traíamos desde el llamado por el cual Dios nos dijo, yo te elijo. Puso en nosotros una palabra implantada, pero cuando vamos contra esa palabra que está en nosotros implantada, póngale tarea, propósito, qué hacer, trabajo, ministerio, póngale lo que... Cuando vamos contra esa palabra implantada es cuando nos lastimamos, porque esa palabra dice, es que la escuchamos, es que llega a nosotros. No, está implantada, diga, está implantada en mí. Ya está en mí. Pero hasta que yo no sepa, no escuche y no se me revele, no puedo saber cuál es esa palabra implantada. Y yo debo de amalgamarme con la palabra con la que vengo desde la eternidad. ¿Entendemos? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué dice? ¿Hacedores o cristianos de salón? ¿Hacedores o cristianos prácticos o cristianos de salón? Acá podemos ser todos cristianos, que eso es afuera es lo que importa. ¿Qué ven de vos afuera es lo que importa? Cómo te ven tus vecinos es lo que importa. ¿Qué ven de vos? ¿Le has preguntado alguna vez se ha hecho esa autoflagelación? ¿Le ha preguntado a algún vecino qué estás viendo de mí? ¿Se animaría a hacerlo? Amén, dice el Señor. Porque es el fruto que estamos dando. ¿Cómo me están viendo? ¿Qué están recibiendo de mí? ¿Estás recibiendo tomate si soy una planta de tomate o estás recibiendo limón? ¿Qué estás recibiendo de mí? Porque yo estoy en el lugar desde la entrega. Debo amar, debo amar, debo amar, porque la palabra con la que Dios me envió a la tierra tiene que empezar a dar fruto. Tiene que empezar a fluir, tiene que empezar a derramarse en los demás, no en un lugar determinado, iglesia. Dios te va a mover de este lugar determinado, póngale. Debemos de entender que donde está la necesidad es donde yo tengo que estar.
Donde está la necesidad es donde yo tengo que moverme, donde está la necesidad yo tengo que ser solución. Es fácil estar en la casa del júbilo, es fácil estar en el momento donde no me necesitan, es fácil estar en la fiesta, lo difícil es tener la capacidad de estar en donde me necesitan. Y no depende de si yo quiero estar o no, depende de que yo tengo que dar fruto. Muchas veces Dios te va a mandar a donde no quieras ir, pero es ahí donde se da y se entiende y se ve si estás dando fruto o no. ¿Cuántos quieren empezar a dar fruto? En un mundo donde se necesita practicidad, estamos siendo cristianos de salón. Es fácil. Para mí es muy fácil predicar acá. Es muy fácil. Lo difícil es abrir mi boca y decirle a una persona que conozco X y que está en contra de la religión, confía en Dios. Porque primero yo tengo que romper una estructura mental. Porque ¿sabe en contra de qué está la gente? No de la iglesia, sino de la religión que tengo. Porque la gente no está en contra de Cristo, está en contra de la religión que se maquilla. Y decir que predicamos a Cristo detrás de un sepulcro blanqueado. ¿Cuántos quieren empezar a cambiar esto en ustedes? Para mí es muy necesario empezar en mí a cambiar esto. Porque Dios me llama para ser una cristiana práctica. 24 horas al día, 7 días a la semana. Practicidad. Estar en el momento de la necesidad para hacer respuesta. ¿De qué me sirve ser respuesta donde no me necesitan? ¿De qué me sirve ser respuesta donde no me están llamando? Es fácil. Es fácil ser cristiano así. Decirle que está al lado, sí, es fácil. Así cualquiera es cristiano. ¿O no? Así es fácil. Si somos cristianos de salón, acá estamos cómodos. Acá adentro por lo menos, no estoy hablando de afuera. Acá no pasamos frío, estamos cómodos, sentados, escuchando. Nos movemos desde la necesidad. Nos relacionamos con Dios desde la necesidad. Sé que si tengo necesidad, pastor, tiene que orar por mí, por esto. Desde la necesidad nos movemos como cristianos, como hijos de Dios. Y no digo que el pastor no esté para cumplir su función, eso es otra cosa. Tenemos que transicionar a ser cristianos prácticos, en donde un mundo nos requiere como cristianos prácticos. Respuestas vivientes, respuestas que anden caminando, frutos en donde la gente deba y pueda comer de nosotros. Pero tenemos espinas. Y la gente no puede acercarse a nosotros porque nuestra religiosidad andamos así. ¿No le ha pasado? Como defendiéndonos de todo. ¿Usted cree que así la gente va a poder abrazarlo? Y no. La gente no va a poder sacar del fruto que necesita de usted si usted está a la defensiva. Diga, Dios no necesita que yo lo defienda. Dios necesita que yo dé fruto. Para eso me tomó. 22. Perdón, 21, vamos a volver a leer. Porque, por lo cual, desechando toda inmundicia de abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿a quién? ¿Engañamos a alguien más?
Ah, pero si yo escuché la palabra del sábado estuvo. Yo escuché la palabra de los miércoles. ¿Qué te sirve? ¿Te sirve? Porque no estoy siendo hacedor. ¿De qué te sirve tener palabras? Somos muy teóricos en un mundo muy práctico. Había una historia, de un profesor universitario. El tipo tenía doctorados por donde usted le viera en la pared, le faltaba pared para los títulos. mucha teoría. Empieza una vez que se jubila a disfrutar de la vida, porque antes había trabajado toda su vida en teoría. Y se va a la selva africana y empieza a ver que se podían hacer embarcaciones en ríos que él había estudiado, porque había estudiado geología, arqueología, geografía, hidrología, todo lo que existe, pero nunca había vivido lo que había estudiado, porque eso tiene la teoría. Nos encierra mentalmente, aunque es buena, a veces suele ser mala. Y empieza a decir, bueno, pero este río yo lo conozco porque yo estudié este río, voy a ver qué. Y se sube a una embarcación, ¿no es cierto?, donde tenía un guía que era una persona de la zona, pero era un hombre de la selva. Y esta persona se sube a la embarcación y le dice, y bueno, se empieza, veo como todos los teóricos, empiezan a sacar las chapas. ¿Y usted a qué se dedica?, le dice el hombre, como para entablar con... Yo soy doctor en esto, doctor en lo otro, y tengo doctorado en esto y estudié... ¿Y usted qué estudió? No, nada. No, nada, yo viví toda la vida acá en la selva, dice. Qué lástima, le dice el hombre, el teórico. ¿Cómo va a desaprovechar su capacidad?, dice. Sí, dice el hombre. Y empezó el teórico como a querer, en 30 minutos de fama, volcar todo su conocimiento. ¿Usted conoce la historia de este río? No, la verdad que no, dice el hombre. No había estudiado la historia del río. Bueno, la historia del río, y le contó, y bueno, yo vine a conocerlo porque conozco la historia. ¿Usted sabe qué especies viven? Sí, he pescado, sí, pero ¿sabe por qué? ¿Qué sé yo? La cantidad de historias que le contaba. ¿Y usted sabe la hidrología de este lugar? ¿Sabe por qué se forma así el río? No, la verdad que no, yo lo navego, pero no tengo idea por qué ni para qué, no sé. Y mientras este hombre le charlaba, el otro se llevó por delante la embarcación con una piedra. Y el que hablaba, no se había dado cuenta, pero el que manejaba el bote sí. Y le dice el que manejaba el bote, ¿y usted sabe nadar? No sé nadar. Qué lástima, va a perder la vida. ¿De qué te sirve tanta teoría cuando en la vida práctica, de tu vida práctica, depende tu vida? ¿De qué te sirve haber leído 3, 4, 5 veces la Biblia si tu vida práctica habla otra cosa? Dice otra cosa. Muestra otra cosa. ¿De qué te sirve saber versículos de memoria, y me estoy hablando a mí, si tu vida práctica no está demostrando la practicidad del Evangelio? Porque de eso depende tu vida. No depende de si leíste o no la Biblia entera. No depende de si leíste o no los versículos que te mandaban. Depende de qué estás haciendo con lo que sabes. ¿Qué frutos estás dando con lo poco que sabes? Muchas veces teorizamos mucho a Dios y de esto no tiene nada que ver Dios. Con esto no tiene nada que ver Dios. Metemos a Dios en una teoría que no existe.
Metemos a Dios en una espiritualidad que no existe. Metemos a Dios en creencias que no existen, que hacemos que existan por lo que pensamos. Pero Dios dice, ¿sabes nadar? Porque en la cancha se ven los pingos. Porque en los ríos se nota quién sabe y quién no. Quien salga con vida será aquel que aprovechó la practicidad de la palabra implantada. Quien traiga mucho fruto y permanezcan esos frutos en otros, serán los que hagan la práctica del Evangelio. ¿A cuántos estamos dando de comer? Porque los frutos, ¿para qué son? ¿Para qué? ¿Cuántos quieren escucharme? O cuando te ven te cierran los oídos. No, este me va a venir a hablar de religión, me va a venir a hablar de... ¿Les ha pasado? Así nos ve la gente. Porque no estamos dando fruto de amor, estamos dando fruto de teoría. Ay. Estamos dando frutos de lo que creemos conocer a Dios, de lo que hemos leído, de lo que hemos vivido, de nuestra experiencia religiosa, pero no de lo que necesita la gente. Porque cuando un hambriento se acerca a un fruto, ¿qué piensa que hace? Se lo devora. Y se come rápido para volver a comer. Y se lo vuelve a comer rápido para volver a comer. Así está la gente, hermano. Con mucha hambre. Pero no de lo que yo sé. No de mi teoría. No de mi religión. De la palabra implantada, que es el fruto de amor que necesita la gente. Porque no nos llevaremos nada, no nos llevaremos nada, solamente lo que pudimos dar. ¿Va a empezar a ser cristiano práctico? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Pregúntale que está al lado, ¿cómo? ¿Tenés alguna idea? Pregúntale, ¿tenés alguna idea? Pero sed hacedores de la palabra. Respuesta fácil, ¿cómo? Sé hacedor. Y no solamente oidor. Porque escuchando solamente y creyendo que sabes, te engañas a vos mismo. Diga, es un autoengaño. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es como al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. ¿Le ha pasado? Che, ¿de qué lado tenía el lunar? ¿De qué lado tenía el...? Se tiene que tocar para ver si era de un lado o de otro. ¿Le pasa? ¿Le ha pasado? Se fuma tan rápido la teoría porque no sirve. Porque crees que sabes y no sabes. ¿Sabes nadar? Porque si sabes nadar, estás salvado. Si estás en la práctica, estás salvado. Si estás en el hacer, estás salvado. Aunque te equivoques. Aunque no te salga. Aunque seas un desastre.
pero haciendo. ¿Qué hace al maestro? ¿Qué hace al maestro? ¿Qué hace al maestro? ¿Ah? La práctica. Pero ¿sabe qué? Un profesor me dijo, no, eso no hace al maestro. La práctica excelente hace al maestro. Porque es fácil, por ejemplo, guitarra, practicamos todos los días, practicamos, todos los días la misma nota practicamos, ¿o no? Pero si yo la práctica la llevo a la excelencia, entonces seré un buen maestro. Porque yo puedo practicar mediocremente y ser un maestro a medias. Pero si yo a esa práctica la llevo en la excelencia y soy excelente en la práctica, entonces seré un maestro de excelencia. Por ejemplo, lo que me pasa a mí con el piano. Yo practico siempre lo mismo, como para que no se me endurezcan los dedos, nada más. Pero no quiere decir que ese sea el límite. ¿Quién puso el límite? Yo misma. Sí, practico, siempre lo mismo practico. ¿Le ha pasado como cristiano? Siempre es lo que hacemos. Venimos a practicar y siempre hacemos lo mismo. Ahora, si pasamos a la excelencia y empezamos a demostrar y a dar y a manejarnos desde la entrega, entonces los resultados serán diferentes. ¿Sabe qué tenemos? Una cultura verbal. Pero el reino tiene una cultura real. Sabemos mucho, hablamos mucho, decimos mucho, pero hacemos poco. El reino se trata de hacer mucho y hablar poco. ¿Lo entendió? En el reino se trata de hacer mucho, o por lo menos hacer lo que te llamaron a hacer, y de hablar poco. Cuando nos la pasan, ¿alguno ha tenido algún compañero que hoy habla todo el día? ¿Le ha pasado? Acá tenemos uno, presente. En las mañanas es mi despertador, él me despierta el día. No cierra sus oídos, eso se llama psicológicamente una sordera psicológica. Habla, pero no sé ni qué me está diciendo, nada, no sé ni qué me está diciendo, no sé. Pero eso es lo que somos en el reino. Estamos, mire, a las puertas del reino contándole a la gente que todavía no conoce del reino todo lo que es el reino. Mire este ejemplo. Se me acaba de ocurrir. Estamos a la puerta, somos los porteros, ¿no, Luquita? A la puerta. Viene uno de afuera y le dice, che, ¿qué onda? Y mira, acá tenés unos bancos, ponele que Lucas está afuera. Tenés unos instrumentos, se canta, se hace esto, se hace lo otro. En el reino tenés abundancia, tenés todo lo que nos dice que tiene el reino. Lo estamos contando. Y nos dice, che, pero vos ya lo viví, ¿ya entraste? ¿Ya lo viviste? No. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando si no sabes ni lo que hay? O sea, si de oídas estamos escuchando lo que hay por allá y hablándole a otros, pero ¿y vos disfrutaste? ¿Y vos lo palpaste? ¿Y para vos te sirve en tu vida cotidiana? ¿Y vos estás funcionando ahí? No.
No, es lo que me han dicho que pasa allá. ¿Y vos? Y yo estoy acá, todavía lo estoy mirando. No, Nicodemo, para entrar hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos Nicodemos hay? El único sincero yo. Oh, Nicodemo, podés contar todo lo que hay ahí, podés ser muy verbal, pero ¿es real tu teoría? ¿Sabés nadar? ¿Sabés nadar? ¿Te funciona? ¿Te funciona? ¿Experimentaste? ¿Viviste? ¿Disfrutaste? Y no, yo te estoy acá en la puerta contando qué pasa. Nada más. A mí me eligieron de portero, dice. Ay. Amén. Diga, tengo que ser menos verbal y más real. Otra pregunta, si la quiere anotar. ¿Por qué el mundo creería en mi evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué creería en lo que usted está contando si no lo está viviendo? Ah, porque yo sé que es así. Desde acá yo veo lo mismo, dice. Es lo mismo que yo veo. ¿Por qué el mundo creería en mi evangelio? Seamos realistas, ¿por qué creerían? O sea, si fuera real lo que decimos que vivimos, si lo viviéramos, la gente se nos apelotonaría por querer lo mismo que yo tengo. Como a niños que veo con los niños para el Día del Niño, cuando empiezan a repartir golosinas, ¿le ha pasado? Ahí están todos los niños, porque están lo que ellos desean, ¿o no? Así es la gente, porque necesita y tiene hambre. Si no se te está acercando nadie, hay que revernos. Tengo que reverme. Si nadie me está tirando del manto, tengo que reverme. Si nadie necesita lo que yo tengo, no voy a poder irradiar lo que Dios puso en mí, esa palabra implantada. Ha salido de mi virtud. ¿Cómo? ¿Alguien me tocó? Dice Jesús. Va, dice los apóstoles, los discípulos. Entonces, Señor, la multitud te aprieta y vos decís que alguien te tocó. Más vale, te están apretando todos. ¿Cuántos están tiraneando de su manto? ¿Le pasa? Si no le pasa, diga, tengo que reverme. Si no le pasa, estoy siendo un cristiano de salón. Hablo mucho acá, pero soy poco real. Pero vivo poco, pero soy poco práctico. Si la gente no te está tirando del manto, quiere decir que no estás dando y no estás irradiando nada. Porque cuando la gente inconscientemente sabe que hay un Dios vivo dentro, ¿usted piensa que no se le empezarán a pegotear? Y no sabrá a lo mejor cómo manejar la situación, pero la gente empezará a tironear los frutos de usted. Y usted dirá, no me saques tantos porque no, para eso están. Pero ¿sabe qué? Todo fruto tiene su tiempo. Diga, todo fruto tiene su tiempo. Si lo quieren sacar antes, saldrá verde. Y si lo quieren sacar después,
¿Estará? Pero sabe que la palabra de implantada y el amor no se echa a perder, no se envanece. Diga, no se envanece. Ese fruto es el que usted está llamado por Dios y ha sido convocado por Dios. Yo te elegí a vos y no vos a mí, y te envié con una palabra implantada para que lleves fruto y tu fruto permanezca. Y lo único que no se envanece, según la palabra de Dios, puedo tener profecía, puedo tener palabra, puedo tener mucho, pero si tengo mucho de eso y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiña. Porque el único fruto que no se envanece es el amor. Diga, yo quiero ese fruto. Yo quiero ese fruto. No importa para quién y por quién. Dígalo, no importa para quién y por quién. Otra pregunta para hacernos, ¿qué es experimentar el reino? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es experimentar el reino? ¿Qué se le ocurre que es? ¿No se le ocurre nada? No sé, todavía no me pasa. Experimentar el reino es nada más ni nada menos que vivirlo. Diga, vivirlo. Eso es experimentar algo. Es entrar y después salir y contar. Y si me preguntan cómo es así como cuentan. Sí, porque yo lo experimenté. Sí, porque yo lo vivo. Sí, porque es así. Sí, porque pasa esto, pasa lo otro. ¿Lo experimentamos? Hay que vivirlo. Seguimos. Ya terminamos. Decirle que está al lado, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás experimentando? ¿O me estás hablando nada más? ¿O me estás chamullando? Te la estás creyendo vos, ¿no? Estamos parafraseando Santiago. ¿Lo estás viviendo o solamente te estás mintiendo? Otras palabras, lo mismo que dice Timo, lo mismo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si creemos que engañamos a nadie, no. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es como el hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, diga atentamente, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En alguna de sus áreas, no, en todo lo que hace. ¿Sabe qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? ¿Qué es? Dígalo si lo sabe. ¿Qué?
¿Qué más? Lo tiene ahí, lo tiene ahí. Alguien dice dichoso, ¿qué más? Bendecido. Buena aventura. ¿Qué más queremos que la bendición de Dios? Bendecido en todo lo que hace. Súper bendecido. Bienaventurado significa no sé cuántas veces bendecido. Innumerables veces. Póngale, no me acuerdo el número. Tantas veces bendecido, no es solamente bendecido. Creo que era 1000 veces bendecido. Ah, trae beneficios. Sí, yo no sé por qué nos mantenemos en la teoría. Si la práctica es lo que hace, la práctica excelente es lo que hace el maestro. Yo no sé qué hacemos siendo cristianos de salón cuando el mundo necesita nuestra practicidad. No tanta teoría, no tanta verbalidad, sino más bien realidad. Cuando empecemos a demostrar lo que somos, lo que tenemos y lo que hemos sido enviados a entregar a la tierra, entonces empezaremos a ver resultados. Y no los nuestros, los del reino. Porque ¿sabe qué? La iglesia de Cristo está a las puertas del reino y va a entrar. Necesitamos entrar porque cuando estamos dentro del reino es inevitable que la gloria de Dios se manifieste. Eso es. ¿Cuántos están entrando? ¿Cuántos están entrando? Según lo que me dice la palabra de Dios a mí, yo tengo que hacer algo. Y es arrepentirme. ¿Cuántos se están arrepintiendo de muchas cosas? Arrepentirse no es latigarse, autoflagelarse. Pensamos que es eso. No, no, no. Arrepentirse es simplemente cambiar de rumbo. Cambiar de mente. Metanoia. Cambiar nuestra mente, cambiar nuestra alma, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos. Eso es. Lucas, tenés que arrepentirte en el nombre del Señor. Y ya le damos un tono de religiosidad al arrepentimiento que nunca lo tuvo. Y decimos tantos Padres Nuestros, pasa en la religión, tantas Aves María, tanto lo que tenés que hacer, y nosotros tenemos otros requisitos. No esos, pero sí otros. Religión. Religión. ¿Y sabe qué mata a Cristo? La religión, diga la religión. Última pregunta, ¿qué podemos hacer en un mundo que requiere nuestra experiencia de Cristo? ¿Qué podemos o qué tenemos para ofrecer a un mundo que requiere nuestra experiencia de Cristo? No nuestra teoría de Cristo, no nuestro saber de Cristo, no nuestra religión, sino nuestra experiencia, nuestra vivencia de Cristo. ¿Tenemos? Sí tenemos. La palabra implantada es Cristo mismo, que lo traemos desde la eternidad. Es la misma esencia. Que lo reconozcamos en un tiempo no quiere decir que no estaba. Solamente redimimos nuestra alma al reconocimiento de Cristo.
pero es la palabra implantada, es la esencia del amor en nosotros lo que tenemos que empezar a practicar, es a Cristo mismo siendo en nosotros realidad, es hacer práctico la verbalidad de Cristo. ¿Cuánta teoría tenemos que no nos sirve? No nos sirve la religión, no nos sirve ser cristianos en un salón, no te sirve, y a la iglesia no le servirá en el tiempo que viene, porque es imposible que podamos hacer la obra de la iglesia con lo que hacemos por ahora. Necesitamos ser cristianos las 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Pero Dios no te llamó a ser un cristiano de salón. Te llamó a dar fruto en un tiempo determinado en la tierra. Implantar el reino lo hizo Cristo y yo tengo que empezar a manifestarlo, a darlo a conocer. No solamente contar, allá hay eso, allá hay lo otro, allá hay... No, lo viviste, sí, por eso quiero que entres. Sí, por eso quiero que lo conozcas. Sí, por eso quiero que lo vivas. Sí, por eso quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Restablecer el gobierno de Dios en la gente como al principio es a lo que tenemos que apuntar. Pero eso pasa primero si pasa en mí. No podemos enseñar a ser si no somos. No podemos enseñar a ser si no somos. No podemos enseñar a ser si no somos. No nos entenderán. Porque debemos vivirlo. Y si no somos, imposible vivirlo. Si no somos Cristo, imposible manifestarlo. Si no experimentamos la esencia de Cristo, imposible que lo vean en mí. ¿Usted cree que pasará? No, nos autoengañamos, nos engañamos a nosotros mismos, porque hablamos mucho, pero hacemos poco. Practicidad. ¿A cuántos dio de comer hoy, esta semana? ¿Sabe para qué es la practicidad? Para que la gente entre por la satisfacción de la necesidad por la que entra el ser humano a Dios, pero después transicione a la entrega total por amor. Si no creamos la necesidad en la gente de nosotros, de lo que hay de Cristo en nosotros, imposible que se nos acerquen. Denles ustedes de comer, denles ustedes de comer, pero no tenemos, Señor. Si no tenés lo práctico, ¿estamos haciendo el trabajo, iglesia? No, porque nos movemos con Dios desde la necesidad. Vengo a la iglesia para que me oren, vengo a la iglesia para recibir, vengo a la iglesia para que me den, vengo a la iglesia para... No, ya tenemos que crecer. Ya tenemos que empezar a transicionar, a hacer una iglesia que sea solución y no sea necesidad. Que no nos vea el gobierno como los que necesitan chapa y nylon. Que nos vean los gobernantes de la tierra como los que tienen solución para sus problemas, lo que ellos crearon. ¿Qué dice Isaías? Vendrán a tu luz. Vendrán a tu
luz. Pero tenemos la luz apagada, tenemos un foquito de 20 que no alumbra nada. Más o menos sabemos. ¿Estamos siendo solución? He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Qué sigue? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Será vista. Es promesa de Dios. Debo de activarme. Debo de transicionar. Debo de crecer. Debo de madurar para empezar a ser un hijo de Dios maduro que tenga que dar de comer, que tenga frutos que no se envanecen, que tenga fruto para todo aquel que se acerca a la iglesia de Cristo. Se oscurecerá todo, no espere que las cosas mejoren. Hay muchas, y es más, muchos cristianos oran para que las cosas mejoren en la tierra. Estamos totalmente al revés. Señor, te pido que esas oraciones, que las cosas en mi nación mejoren. Dios dice, estaba leyendo al revés la Biblia. Porque Dios ya te advirtió que vendrá un manto de oscuridad sobre las naciones, pero que será para que la gloria de Dios se irradie sobre nosotros, de nosotros irradiando la gloria de Dios, desde nosotros, desde nuestra esencia, desde Cristo en nosotros, desde el fruto y la palabra implantada en nosotros. No ore porque las cosas mejoren, ore para que la gloria de Dios se manifieste en usted, ore para crecer, ore para ser práctico, ore para que usted crezca en su palabra, ore para que usted se le revele su llamado, ore para que usted se le revele esa palabra implantada, ore para ser un cristiano no de salón, sino que tenga solución a las naciones. Diga sobre mí, dígalo fuerte, sobre mí será vista su gloria. Yo te creo, Señor.